El abogado y ex embajador de Argentina en México, Carlos Tomada, no tiene más que palabras de admiración para México, López Obrador y Claudia Sheinbaum. Corre video. Muy bien. Dale. ¿Cómo puedes explicar lo que está sucediendo en México en este proceso que es tan rico, tan intenso, tan novedoso? México a mí, en algún sentido, digamos, me devolvió la esperanza. En el sentido de, voy a utilizar una frase que no pertenece a mi espacio político, pero sí se puede, sí se puede. Es una referencia ineludible, me parece, en estos tiempos, de cómo se puede hacer un proceso de transformación en un gobierno democrático. Yo, exagerando un poco, te diría que durante el día se habla a favor o en contra de lo que dijo Andrés Manuel. O sea que la agenda claramente la marcó Andrés Manuel López Obrador desde la presidencia. Yo aprendí, qué mal aprendimos la historia argentina estando en México. Yo en México aprendí muchas cosas, muchas. Y México tiene la Revolución Mexicana porque tiene un gobierno de 40 años, elegido por el voto, digamos, cada 6 años y 40 años. Por eso, el lema que todavía está en muchos documentos oficiales es sufragio libre, no reelección. No reelección. Y en México no hubo nunca más reelección después de la Revolución Mexicana. Es como una regla. Absolutamente, no, está escrita y además está absolutamente aceptada. Y con López Obrador, toda la derecha que lo odia, lo odia. Yo lo que más rápido entendí en México fueron los diarios. Igualito acá, digamos. Los diarios, La Nación, el Clarín y los equivalentes lo odian a López Obrador, literal, inclusive con algún tono también discriminatorio presente. Y después tiene... AMLO hubiese tenido la oportunidad, porque tenía un consenso muy grande, de poder impulsar una reforma. Nunca lo intentó, nunca lo quiso. Una reforma de la ley de medios. Con la posibilidad de poder aspirar a un nuevo mandato. Ah, en un momento podría haberlo intentado. Tuvieron como nosotros su neoliberalismo rampante, inclusive presidentes símil Menem, digamos, ¿no? Salinas de Gortari, el exponente más claro. Fue el tipo más claro. Sí, ya había empezado antes el neoliberalismo en cuanto... México fue uno de los países, junto con la Argentina, pero más que la Argentina, que estuvo más cerca de tener un estado de bienestar completo, ¿no? Vos ves lo que es el Instituto Mexicano de la Seguridad Social y se te caen las medias, ¿no? Lo que sería el ANSES. Es un ANSES multiplicado por 8, por 10, con hospitales, con servicios que presta a quienes no tienen ninguna... pertenencia a ningún vínculo laboral, digamos, o sea que extiende su cobertura más allá de los trabajadores, digamos, para decirlo de alguna forma. Te detuve cuando estabas hablando de la sucesión. La sucesión. Bueno, lo primero que hay que entender entonces es que en realidad López Obrador rompe la tradición, lo primero que hace es romper la tradición del dedazo con su propia elección y se convierte en el presidente más votado de México después de haber fracasado 2 veces antes, una de ellas claramente con un fraude, la otra algunas dudas, y inicia su mandato y el nivel de aceptación ciudadana que tuvo López Obrador desde el primer día es un poquito inferior al que tuvo cuando se fue. O sea, se fue con más alta apoyo que tuvo cuando inició. Que igual cuando inició estoy hablando del 60%. Lo que pasa es que cuando se fue con el 72%. Bueno, la impronta de él era muy grande. Marcaba no solamente la agenda, marcaba los títulos. Cualquier cosa que él hacía era un tema. Y en México, en particular, se produjo hoy, el salario mínimo creció, según pude leer las estadísticas, 120 puntos en términos reales durante el sexenio. 120 puntos en términos reales en el sexenio de AMLO. Sí. Las asignaciones, las que serían las asignaciones universales, de los 30 y pico, un poco mejor, y el salario general creció muchísimo. El otro día, en la Asunción, Claudia dijo, hoy el salario mínimo representa 1.6 canastas básicas. 1.6 canastas básicas, lo cual representaría en la Argentina como un salario mínimo de un palo, un palo y medio casi, un palo 300. Por ejemplo. Quiero que cuando termine mi mandato, dice Claudia, el salario mínimo represente 2.6 canastas básicas. O sea, avanzar sobre, y con todo lo que, bueno, vos lo sabés mejor que nadie, lo que significa el aumento del salario mínimo sobre el resto de la economía. Ahí creo que para nosotros deberíamos tomar nota. Él establece, la voy a hacer corta, porque él establece, poco tiempo antes de irse, algo que llamó mi legado. Uno de los puntos del legado es el salario mínimo deberá aumentar siempre por encima de la inflación.
por supuesto que quien recoge ese legado, fíjate qué interesante llamar legado. Yo tengo un libro sobre mi gestión, lo llamé El legado de trabajo, mirando para atrás. Él dice, legado es lo que falta. Interesante. Me pareció impecable, impecable. 20 puntos y se lo dejó arriba de la mesa. Por supuesto que Claudia lo agarró y dijo, yo lo voy a hacer realidad. Vos lo que acabas de contar Forma parte es una demostración. Ella de los 20 puntos, 10 ya lo mencionó en su discurso de Asunción. ¿Qué pasa con López Obrador? A ver, la firma del Tratado de Libre Comercio, el primer Tratado de Libre Comercio, fue un símbolo de que algo iba a cambiar. El destino de México era ser patio trasero. Bueno, ahora es socio menor, que no es lo mismo. Hay una palabra que sistemáticamente utiliza López Obrador cuando habla con respecto a Estados Unidos o en cualquier otro tema, te diría yo. A México se lo respeta. A México se lo respeta. Ahora hubo una controversia con Ken Salazar. Sí. Porque a veces el embajador acostumbra llamar a un secretario, otro secretario, otro secretario. Entonces ahora les dijimos, bueno, si quiere tocar algún tema relacionado con Secretaría de Energía, porque hay empresarios estadounidenses interesados en invertir y quieren saber la disponibilidad, pues a través de la Cancillería. Además, La tercera T sería Irigoyen peronismo, más o menos. ¿Y la Argentina tuvo una cuarta T? Yo creo que, mirá, si la cuarta T de López Obrador es lo que él hizo y nada más, yo creo que nosotros nosotros podríamos ser la cuarta T. Nosotros, vos, Néstor, Cristina. Sí. O sea, sí, ellos. Nosotros, bueno. Ellos. Pero. No fueron ellos solos, fueron muchos. Sí, pero. Sí. Ahora, sí, Claudia, profundiza. Ahí la cuarta T de ellos es más grandota. Sí. Porque van a ser 12 años también, como de acá. Sí. Y si hay más profundidad, bueno, va a haber más profundidad que la que tuvimos nosotros. Nosotros tuvimos una serie de cosas. Bueno, pensemos que a nosotros en más o menos 6 meses nos voltearon muchas de las cosas que habíamos construido en 12 años, ¿no? Hoy México es un faro, claramente. Absolutamente. Para América Latina, ¿no? Y sí. Y yo hablo de México, sinceramente, porque me invitan mucho, porque creo que nosotros tenemos cosas para aprender de México y además nosotros tenemos que tener una relación más fuerte con México. Está subdesarrollada esa relación, muy subdesarrollada. Comercialmente es un chiste. Y estamos hablando de las 3 economías más grandes de América Latina, Brasil, México y Argentina. ¿Sabes? Sí, este es un breve resumen, tuve que resumirlo porque duró más de 1 hora la entrevista, después pusieron a hablar de Argentina, pero lo poco que habló de México lo resumimos y básicamente tiene razón sobre que México es un faro de luz para la América Latina. He estado observando, igual que tú en las noticias, cómo gobiernos van y vienen en Sudamérica y realmente... Fíjate lo que ha hecho la derecha, está destruyendo a Argentina, eso no sale en los medios, hablan mucho de Venezuela y de Cuba, y siempre que me hablan a mí de que la destrucción de Cuba es un país comunista y dicen que está destruyendo la isla, pero no hablan de Haití, una isla que está a unos kilómetros de Cuba, que está también ahí en el Caribe, y es capitalista. Haití no tiene bloqueos económicos, cualquiera, la Samsung, la Apple, cualquiera puede instalarse en Haití y crear 10,000 empleos, pero no lo hacen, ¿por qué? ¿Por qué? Y entonces me choca cuando hablan de gobiernos fallidos, hablan de Cuba, hablan de Venezuela, porque les conviene a los medios de comunicación, pero no hablan de Argentina, no hablan de Haití, lo que está pasando en Perú. La derecha quita derechos y la izquierda da más. Por ejemplo, habla con admiración sobre el legado de López Obrador, sobre que el salario no puede estar por abajo de la inflación. Es un legado. Y a mí me gustan los legados cuando son positivos, como Allende, Salvador Allende dijo, cada niño chileno en la escuela se tiene que tomar medio litro de leche en las escuelas. Llegó Pinochet y hasta la fecha, él ya murió y hasta la fecha los presidentes chilenos siguen poniendo medio vaso de leche a todos los niños chilenos. Eso se llama legado, ¿sí? No como Salinas, que nos quitó hasta el aliento, nos quitó hasta la dignidad, nos quitó todo, desmanteló todo el Estado, lo mismo que está haciendo Javier Milei. Quiere vender aerolíneas argentinas, todo, que subsidios a la UBA de Buenos Aires, a la Universidad de Buenos Aires, a las universidades, a los adultos mayores, no subirles el subsidio, que cosa que sí está haciendo López Obrador, y la continuidad con Claudia Sheinbaum. Por eso habla
habla de cosas buenas de México y cosas que Argentina debería aprender de México. Claro, esto lo digo a título personal, estamos lejos de la perfección, somos perfectibles, pero la mayoría de México está entendiendo que solo el pueblo puede salvar al pueblo. Y eso es lo que Argentina, a palabras de Carlos Tomada, entiendo que es lo que Argentina necesita. Virar hacia la izquierda, porque la derecha, ya lo dije, la derecha quita derechos. Dime qué piensas tú. Hasta luego.